¿Has probado alguna vez una sopa china tan simple que parezca un abrazo caliente en un tazón? Hoy te voy a mostrar cómo preparar esta delicia con fideos de cristal, huevo, lechuga y un caldo ligero que te va a reconfortar. No necesitas ingredientes raros ni técnicas complicadas, solo ganas de cocinar algo diferente, fácil y sabroso. Quédate conmigo, que en unos segundos vas a querer prepararla tú también. Los ingredientes para esta sopa china son un huevo, cebollín, 1 litro de caldo de pollo, lechuga orejona o romana, fideos cristal, un diente de ajo, salsa de soya, pimienta blanca o negra, aceite de sésamo, jengibre. Primero, picamos el jengibre, su aroma fresco y cálido ya empieza a perfumar el ambiente, como si la cocina supiera que algo especial está por comenzar. Lo reservamos. Después, seguimos con el cebollín, que también cortamos finamente. Ese verde vibrante nos recuerda que hasta los ingredientes más simples pueden tener su propio encanto. Le toca el turno al ajo, infaltable. ¿Y qué decir de su poder? Un solo diente y el sabor de toda la sopa se transforma. La lechuga la vamos a cortar en pequeños rectángulos de aproximadamente 1 por 3 centímetros para que luzca más vistosa en el platillo. Aunque humilde, la lechuga aporta una textura fresca que equilibra los demás sabores. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Ahora llevamos el caldo de pollo a calentar en una cacerola. Como en mi caso no tengo caldo casero, usaré un cubito concentrado de pollo, que también funciona muy bien si lo sabes tratar con cariño. El secreto está en dar atención a cada paso, aunque sea simple. En otra cacerola, ponemos a hervir agua. Una vez que rompa el hervor, apagamos el fuego y sumergimos los fideos de cristal. Dejamos que se hidraten durante unos 10 minutos, hasta que estén suaves, brillantes y casi invisibles, como hebras mágicas que atrapan el sabor del caldo. Mientras tanto, cascamos el huevo, lo batimos muy bien y lo reservamos. El huevo es el puente suave entre todos los ingredientes. Cuando el caldo esté bien caliente y burbujeando suavemente, agregamos el ajo picado, una cucharadita de jengibre, una cucharada de salsa de soya y mezclamos bien para integrar los sabores. Es un momento de alquimia en el que todo se transforma con solo revolver. En este punto, con mucho cuidado, vertemos el huevo batido en forma de hilo, muy lentamente, mientras removemos suavemente el caldo. Verás cómo se forman esas hebras delicadas de huevo, como nubes flotando en el fondo dorado. Le dan a la sopa una textura suave, elegante, casi etérea. Apagamos el fuego y en ese momento incorporamos los fideos ya hidratados. Yo utilicé unas pinzas para pasarlos al caldo, pero tú puedes usar un colador si te resulta más práctico. Integramos todo con cariño: los fideos, el caldo, los aromas. Y agregamos pimienta negra al gusto. Es increíble cómo un poco de pimienta puede despertar todos los sabores. Amo la pimienta. Finalmente, añadimos la lechuga picada, que se ablanda rápidamente con el calor y le da un toque fresco, tierno y vibrante a la vista. Y miren nada más. ¡Qué belleza de sopa! Una paleta de tonos suaves, con aromas que acarician la memoria. Ahora sí,
llegó el momento de servir. Para coronar este platillo, agregamos una generosa cucharada de cebollín picado por encima, que no solo le da color, sino también ese aroma tan característico y delicioso que le da el cierre perfecto a esta receta. Es hora de probar. ¡Uf! ¡Qué delicia! Amo la comida china. Es ligera pero profunda, suave pero con carácter. Cada bocado cuenta una historia. No tienen idea de lo mucho que estoy disfrutando esto. En temporada de frío, esta exquisita sopa china de fideos cristal es una caricia para el cuerpo y una bendición para el alma. De verdad espero que hayan disfrutado tanto como yo esta receta sencilla, pero llena de sabor y tradición. Miren nada más esta maravilla. Una sopa inspirada en preparaciones con raíces muy antiguas de la cocina china que hoy podemos disfrutar desde cualquier rincón del mundo, incluso desde mi cocina hasta la tuya. Gracias por ver este video. Si les gustó, les invito a comentar, compartirlo con sus amigos y familiares para poder alcanzar los 1000 suscriptores, que ya estamos cerca. Y por supuesto, les invito a dejar su me gusta. Yo me despido, pero no sin antes enviarles un fuerte y cálido abrazo de oso y felicitarlos por seguir aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.